Aquella noche de septiembre lo cambió todo en mi vida. Yo estaba en el asiento 24C de un vuelo comercial cuando Dios decidió usarme como instrumento para salvar 187 vidas. Y fue ahí, a 10.000 metros de altura, que recibí la primera visión sobre lo que va a suceder en los aeropuertos globales en noviembre de 2025. Mi nombre es Carlos, tengo 56 años, soy ingeniero jubilado y hasta ese día yo era lo que muchos llaman cristiano de domingo. Iba a la iglesia, oraba antes de las comidas, pero nunca había experimentado el poder de Dios de forma tan sobrenatural. El vuelo Sao Paulo 1720 partió de Guarulhos con destino a Fortaleza. Yo viajaba por negocio, algo rutinario para mí. Estaba hojeando una revista cuando sentí algo extraño en el aire. No era turbulencia, era una presencia, como si alguien acabara de sentarse a mi lado. Aunque el asiento estuviera vacío, fue cuando lo escuché, no con los oídos, sino dentro de mi espíritu. Una voz clara como el agua. Carlos, ve a la cabina del piloto ahora. Él te necesita. Pensé que me estaba volviendo loco. ¿Ir a la cabina? Eso está prohibido. Intenté ignorarlo, pero la voz se hizo más fuerte. Ahora, Carlos, el tiempo se está agotando. En el momento exacto en que decidí levantarme, el avión hizo una maniobra brusca. Las máscaras de oxígeno cayeron. El pánico se apoderó de todos. La sobrecargo corría por el pasillo cuando la sujeté del brazo. «El piloto se está sintiendo mal, ¿verdad?», pregunté, sin saber de dónde venían esas palabras. Ella me miró asombrada. «¿Cómo lo sabes?». «Dios me lo dijo. Necesito ir a la cabina». ¿Sabes cuando dices algo que parece una locura incluso para ti mismo? Así era como me sentía. Pero había una certeza sobrenatural guiándome. Después de mucha insistencia y en medio del caos, logré llegar a la cabina. Lo que vi me impactó. El piloto estaba inconsciente. El copiloto luchaba por mantener el control, pero estaba visiblemente en pánico. «Señor, no puede estar aquí», gritó el copiloto. Fue cuando sentí que mi cuerpo se calentaba. Una ola de calor recorrió mi columna y sin control sobre mis propias palabras, dije, «Dios me envió». El comandante sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico. Necesitas desviar hacia el aeropuerto de Petrolina inmediatamente. Hay una tormenta formándose en la ruta original que no aparece en los radares. El copiloto me miró incrédulo. «¿Cómo sabes sobre Petrolina?». «Acabamos de recibir la sugerencia de la torre para desviar a Recife, que está más cerca. Recife tendrá problemas eléctricos en los próximos 40 minutos. Petrolina es el único camino seguro». En ese momento, la radio de la cabina crepitó. Era la torre de control informando que Recife estaba con problemas en el sistema eléctrico y redirigiendo vuelos hacia Petrolina. El copiloto palideció, siguió mis instrucciones y 47 minutos después, aterrizamos a salvo. El piloto fue llevado inmediatamente al hospital, pero desafortunadamente falleció horas después. Cuando desembarcamos, fui abordado por agentes de la aerolínea y de la Agencia Nacional de Aviación Civil. ¿Cómo podía saber sobre el accidente cerebrovascular del piloto? ¿Cómo sabía de los problemas eléctricos en Recife antes incluso que la torre de control? Y más importante, ¿cómo un ingeniero civil sin ningún conocimiento de aviación sabía que Petrolina era la única alternativa segura? Solo tenía una respuesta. Fue Dios quien me lo dijo. Y fue ahí, en esa sala de interrogatorio improvisada, que tuve la segunda parte de la visión. Una visión tan clara sobre lo que sucederá en los aeropuertos globales en noviembre de 2025 que me hizo temblar de pies a cabeza. Algo que Dios me ordenó compartir contigo, que me estás viendo ahora. Para entender el impacto de esta revelación en mi vida, necesito contar quién era yo antes de ese vuelo. Nací en una familia cristiana tradicional del interior de Minas. Mis padres eran personas de fe sencilla, que me llevaban a la iglesia todos los domingos. Crecí escuchando historias bíblicas, pero siempre las veía como lecciones morales, no como realidades espirituales. Me gradué en ingeniería, construí una carrera sólida, me casé, tuve 2 hijos que hoy ya son adultos. Todo dentro del guión que la sociedad espera de un hombre exitoso. Iba a la iglesia regularmente, contribuía con el diezmo, participaba en algunas acciones sociales, pero mi fe era tibia, cómoda.
controlada. Dios era como un seguro de vida, bueno para tener, pero esperas no tener que usarlo con frecuencia. Yo oraba cuando necesitaba algo, agradecía cuando lo recibía y seguía mi vida centrada en mí mismo. 3 años antes de ese vuelo, mi vida comenzó a derrumbarse. Mi esposa fue diagnosticada con cáncer terminal. Luchamos durante 18 meses, pero la perdimos. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Por primera vez, mi fe de domingo no era suficiente para sostenerme. Comencé a cuestionar a Dios. ¿Por qué Él permitió esto? ¿Dónde estaba cuando más lo necesitábamos? Las respuestas no venían, y mi corazón se fue endureciendo. Seguía yendo a la iglesia, pero era solo un ritual vacío. Por dentro, estaba muerto. Mis hijos intentaban ayudarme, pero me aislé. Me sumergí en el trabajo como forma de escape. Viajes constantes, proyectos interminables, cualquier cosa para no enfrentar el vacío que sentía en casa. Ese vuelo a Fortaleza era solo una más de esas huidas. La noche anterior al viaje, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Abrí mi Biblia. Caí en Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí y a favor de esta tierra, para que yo no la destruyera, pero no encontré a nadie. Recuerdo haber cerrado la Biblia con irritación. ¿Dónde estaba ese Dios cuando mi esposa necesitaba un milagro? Pensé amargamente. Me fui a dormir con ese rencor en el corazón. Y fue con ese mismo corazón endurecido que abordé ese avión. Un hombre quebrantado, amargado, solo cumpliendo con sus obligaciones profesionales, sin saber que Dios había marcado una cita conmigo a 10.000 metros de altura. ¿Sabes qué es irónico? Durante años trabajé construyendo aeropuertos. Conocía cada detalle técnico, cada norma de seguridad, cada procedimiento operacional, pero nunca me había detenido a pensar que esos lugares que ayudé a construir podrían un día ser escenario de algo tan significativo para la humanidad como lo que Dios me reveló sobre noviembre de 2025. Cuando esa voz me habló en el avión, no era solo un llamado para salvar un vuelo, era Dios diciendo: te estoy llamando para salir de esa vida tibia, para ser el hombre que se pone en la brecha, para advertir a las personas sobre lo que está por venir. ¿Y lo más increíble? Él eligió justamente a un hombre quebrantado como yo, alguien que estaba cuestionando su existencia, alguien que había perdido la esperanza, como si Dios estuviera diciendo: es en tu debilidad que mi fuerza se perfecciona. Fue necesario que yo perdiera todo para estar disponible para el llamado de Dios. Fue necesario que yo estuviera completamente vacío para que Él pudiera llenarme con su presencia y propósito. Después del incidente del avión, mi vida se volteó de cabeza. Me convertí en una especie de celebridad local, el hombre que salvó el vuelo por orientación divina. Así era como me llamaban los periódicos. Fui entrevistado, cuestionado, analizado por especialistas. Algunos me veían como héroe, otros como charlatán o alguien con algún trastorno mental. La aerolínea hizo una investigación minuciosa. ¿Cómo podía saber sobre el accidente cerebrovascular del piloto? ¿Cómo sabía de los problemas eléctricos en Recife, antes incluso de que sucedieran? Las autoridades aeronáuticas me interrogaron durante horas. Sospechaban que tenía algún cómplice, alguna fuente interna que me pasaba información. Mis propios hijos comenzaron a dudar de mi cordura. «Papá, tal vez deberías consultar a un especialista», sugirió mi hija con delicadeza. «No has sido el mismo desde que mamá partió». La iglesia que frecuentaba se dividió. Algunos creían en el milagro, otros pensaban que estaba buscando atención. El pastor me llamó para una conversación privada. «Carlos, necesitamos tener cuidado con estas alegaciones de revelaciones divinas. No todo lo que parece espiritual viene de Dios». Esas palabras me hirieron profundamente. No estaba inventando nada, no estaba buscando fama, solo quería entender lo que me había pasado y por qué Dios me había elegido para esa misión. 3 semanas después del incidente, recibí una llamada telefónica. Era la viuda del piloto que falleció. Ella quería encontrarse conmigo. Confieso que dudé. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicar que Dios me usó para salvar el avión, pero no salvó a su esposo? Nos citamos en una cafetería. Ella llegó, una señora de aproximadamente 60 años, ojos cansados de tanto llorar. Se sentó frente a mí
y permaneció en silencio por algunos instantes. Entonces sacó de su bolsa un sobre. «Encontré esto entre las cosas de mi esposo», dijo, entregándome el sobre. «Es el diario de vuelo de él. La última anotación fue hecha la noche anterior al vuelo». Con las manos temblorosas, abrí el sobre. La letra era firme, de alguien acostumbrado a hacer anotaciones precisas. Leí en voz alta. «Soñé algo perturbador ayer. Me vi piloteando, cuando súbitamente un dolor terrible se apoderó de mi cabeza. En el sueño, yo moría a los mandos. El avión comenzaba a caer. Pero entonces, un hombre que nunca había visto entraba en la cabina. Él decía que Dios lo había enviado. Lo extraño es que en el sueño, ese hombre también hablaba sobre algo que sucedería en aeropuertos en 2025. Desperté asustado, pero decidí volar de todos modos. Probablemente solo estrés. Miré a la viuda, atónito. Ella tomó mis manos. «Mi esposo no era un hombre religioso», dijo con voz entrecortada. «Pero esa mañana, antes de salir hacia el aeropuerto, hizo algo inusual. Me pidió que orara por él. Dijo que sentía que sería su último vuelo. En ese momento, me derrumbé. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo, desde la muerte de mi esposa, desde el incidente en el avión, desde las dudas y acusaciones, todo salió a la superficie. Lloré como un niño». La viuda del piloto continuó. «Cuando supe que un pasajero había entrado en la cabina guiado por Dios, supe inmediatamente que era el hombre del sueño de mi esposo. No salvaste a mi esposo, pero salvaste a 187 personas. Y más importante, confirmaste que hay algo más allá de esta vida». Salí de esa cafetería completamente transformado. Ya no se trataba de mí, de mis dudas o de mi dolor. Se trataba de algo mucho más grande. Dios había conectado el sueño de un piloto con mi presencia en ese vuelo específico. Nada era coincidencia. Esa noche, solo en casa, caí de rodillas. «Dios, no entiendo por qué me elegiste. Estoy lleno de fallas, de dudas, pero si el Señor quiere usarme, aquí estoy. Muéstrame qué debo hacer con esta visión sobre los aeropuertos en 2025. Fue cuando vino la tercera visión, y esta vez fue tan clara, tan detallada, que no dejaba margen para dudas. Arrodillado en el piso de mi sala, con lágrimas aún corriendo por mi rostro, sentí una presencia tan fuerte que el aire parecía denso. La temperatura del ambiente cambió. Una luz suave, que no venía de ninguna fuente visible, llenó la habitación, y entonces Él estaba ahí. No como una figura etérea o distante, sino como una presencia tan real como tú, que me estás viendo ahora. Jesús estaba de pie frente a mí, no como en las pinturas tradicionales, sino como un hombre de presencia majestuosa, ojos que parecían ver a través de mi alma. «Carlos», dijo mi nombre con una voz que parecía resonar no solo en mis oídos, sino en cada célula de mi cuerpo. «No tengas miedo», intenté hablar, pero no podía. Era como si cada palabra que conocía fuera inadecuada para ese momento. «Cuestionaste por qué permití que tu esposa partiera», continuó él. «¿Por qué permití tanto dolor en tu vida? ¿Por qué te elegí para ese avión?». Se acercó y tocó mi hombro. En ese instante, fue como si todas las heridas de mi alma fueran expuestas y simultáneamente sanadas. Vi toda mi vida pasar ante mis ojos, no solo los eventos, sino los propósitos detrás de cada uno de ellos. Cada pérdida, cada dolor fue preparación, dijo Jesús. Necesité romper tus conceptos humanos sobre mí para que pudieras conocerme como realmente soy. No como un Dios distante que visitas los domingos, sino como el yo soy, presente en cada momento de tu existencia. Entonces, Jesús extendió su mano y tocó mi frente. Fue como si una cortina se abriera en mi mente. Vi aeropuertos, docenas de ellos, en diferentes países. Vi la fecha con claridad, 15 de noviembre de 2025. Vi personas corriendo, en pánico, sistemas de seguridad fallando simultáneamente, pantallas de información mostrando mensajes extraños, y en medio del caos vi hombres y mujeres de rodillas, orando. Vi ángeles posicionados en puntos estratégicos, invisibles a los ojos humanos, pero claramente visibles en la visión. ¿Qué está sucediendo, Señor?, logré finalmente preguntar. Lo que ves es un intento de paralizar naciones a través del miedo, respondió Jesús.
un ataque coordinado que pretende usar los aeropuertos como símbolos de terror. Pero mira lo que también está sucediendo. La visión continuó y vi personas comunes, como yo, como tú, siendo usadas por Dios en medio de esa crisis. Vi oraciones siendo respondidas instantáneamente. Vi intervenciones divinas sucediendo en tiempo real. Vi personas siendo guiadas por el Espíritu Santo para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, así como yo estuve en ese avión. ¿Por qué me muestras esto, Señor?, pregunté. Porque llegó el tiempo en que mis hijos necesitan entender que no los llamé para ser espectadores, sino participantes activos en mi plan. Lo que sucedió en ese avión no fue excepción. Fue un ejemplo de lo que deseo hacer a través de cada uno que se disponga a hacer mis ojos, mi voz, mis manos. Jesús entonces se arrodilló a mi lado, el Rey de Reyes, arrodillado en la sala de mi casa, y tomó mis manos entre las suyas. Carlos, pasaste años construyendo aeropuertos físicos. Ahora quiero usarte para construir puentes espirituales. Lo que va a suceder en noviembre de 2025 no es para causar miedo, sino para despertar, para mostrar al mundo que estoy en control, incluso cuando todo parece caos. Él entonces me dio instrucciones específicas, nombres de personas que debía contactar, lugares donde debía compartir este mensaje y, más importante, cómo preparar espiritualmente a aquellos que me siguen para estar listos cuando ese día llegue. No será fácil, advirtió Jesús. Muchos dudarán, como dudaron de ti después del incidente en el avión. Algunos intentarán silenciarte, otros distorsionarán tu mensaje. Pero recuerda, no es tu palabra, es la mía, y mi palabra no vuelve vacía. Cuando la visión terminó, ya era de mañana. Había pasado toda la noche en ese encuentro sobrenatural. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi espíritu estaba más vivo de lo que jamás había estado. Tomé un cuaderno y comencé a anotar todo lo que había visto y oído, con miedo de olvidar algún detalle. Fueron 27 páginas de anotaciones, detalles sobre aeropuertos específicos, nombres de personas que estarían involucradas, horarios precisos. Era demasiada información para que una mente humana la absorbiera sola, y entonces entendí. No era para que yo cargara ese peso solo, era para compartir, para alertar, para preparar al cuerpo de Cristo para lo que está por venir. Los meses que siguieron a esa noche transformadora fueron de profundo cambio en mi vida. Yo, que siempre fui un hombre reservado, metódico, que planeaba cada paso con cuidado, ahora me veía siendo guiado por el Espíritu Santo de maneras que desafiaban toda lógica humana. Lo primero que hice fue buscar a mi pastor. Llevé mis anotaciones, conté sobre la visión, esperaba resistencia, pero para mi sorpresa, mientras yo hablaba, vi lágrimas en sus ojos. «Carlos», dijo cuando terminé, «hace 3 noches vengo soñando con aeropuertos en caos. No entendí el significado hasta ahora. Dios está confirmando tu mensaje». Esa fue la primera de muchas confirmaciones que vendrían. Personas que nunca habían oído hablar de mi experiencia comenzaron a buscarme, relatando sueños similares. Un piloto de otra aerolínea me contactó diciendo que había recibido una alerta espiritual para estar atento a noviembre de 2025. Mi relación con mis hijos también cambió. Inicialmente escépticos, presenciaron la transformación en mí. «Papá, pareces otra persona», comentó mi hijo mayor. «Hay una paz en ti que no veíamos desde antes de que mamá enfermara». Comencé a compartir mi testimonio en grupos pequeños, después en iglesia y eventualmente en conferencia. No buscaba reflectores. De hecho, aún me sentía incómodo con la atención, pero entendía que el mensaje no era mío para guardarlo. Lo más sorprendente fue cómo mi formación profesional ganó nuevo significado. Durante 30 años, diseñé sistemas de seguridad para aeropuertos. Conocía los puntos vulnerables, los protocolos, las fallas potenciales. Ahora entendía por qué Dios me había puesto en esa carrera específica. No era coincidencia, era preparación. Comencé a reunirme con otros profesionales cristianos del área de aviación y seguridad. Formamos un grupo de oración y vigilancia espiritual, no por miedo, sino por entender nuestra responsabilidad como centinelas. Pues, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice 1 Corintios 14:8.
Entendí que mi función era tocar una trompeta clara, no para causar pánico, sino para despertar a la Iglesia a su papel en este tiempo. La transformación más profunda, sin embargo, fue en mi intimidad con Dios. Esa fe tibia de domingo fue reemplazada por una relación viva, dinámica, diaria. Comencé a escuchar la voz de Dios no solo en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones, en los encuentros aparentemente casuales, en los detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Aprendí a discernir entre mis propios pensamientos y la voz del Espíritu Santo. Aprendí a esperar en Dios antes de actuar. Aprendí que obedecer inmediatamente, incluso cuando no tiene sentido para la lógica humana, es el camino de la sabiduría espiritual. Y lo más increíble, el dolor por la pérdida de mi esposa, que antes era un agujero negro que me consumía, se transformó en un pozo de compasión por los que sufren. Comprendí que Dios no causó ese dolor, sino que lo redimió, transformándolo en instrumento para su gloria. 6 meses después de la visión, recibí una invitación inesperada, una conferencia internacional sobre seguridad aeroportuaria en Dubái. Yo, que me había jubilado, estaba siendo llamado como consultor especial. Al principio, dudé. No era ese tipo de plataforma que buscaba para compartir el mensaje de Dios, pero durante mi oración matutina sentí claramente, ve, hay personas ahí que necesitan escuchar no solo tu experiencia técnica, sino tu testimonio espiritual. Fue en esa conferencia que conocí representantes de seguridad de 47 países. Y fue ahí, en los intervalos entre ponencias técnicas, en conversaciones aparentemente casuales, que pude compartir lo que Dios me había mostrado con personas estratégicas. Algunos se rieron, otros se interesaron, pero hubo aquellos cuyos ojos se abrieron en reconocimiento. Ellos también habían recibido alertas similares en sueños y visiones. Volví a Brasil con una red global de contacto, personas posicionadas estratégicamente en aeropuertos alrededor del mundo, que ahora estaban alertas, vigilantes, preparadas espiritualmente para lo que noviembre de 2025 traería. Y hoy comparto esto contigo porque tal vez tú seas parte de ese plan divino. Tal vez Dios te haya traído hasta este video no por casualidad, sino por propósito. Estamos ahora a pocos meses de noviembre de 2025. Mientras grabo este testimonio, veo las señales alineándose exactamente como fue mostrado en la visión. Sistemas de seguridad digital siendo integrados globalmente, nuevas tecnologías de reconocimiento facial siendo implementadas en aeropuertos internacionales, protocolos de emergencia siendo revisados. Para el mundo, son solo avances tecnológicos. Para aquellos que tienen ojos espirituales para ver, son piezas moviéndose en el tablero profético. Pero quiero dejar algo muy claro. Este mensaje no es sobre miedo, no es sobre conspiración, es sobre preparación espiritual. Es sobre entender que Dios está posicionando a sus hijos estratégicamente para un tiempo como este. Tal vez tú, que me estás viendo ahora, trabajes en un aeropuerto. O tal vez conozcas a alguien que trabaje, o tal vez estés programado para viajar en noviembre de 2025. No es coincidencia que este mensaje llegó hasta ti. Dios no me mostró esa visión para que nos escondiéramos, sino para que estuviéramos preparados, para que fuéramos luz en medio de las tinieblas, paz en medio del caos, solución en medio de los problemas. ¿Qué debes hacer con esta información? Primero, ora. Busca discernimiento. Pregunta a Dios cuál es tu papel en este escenario. Segundo, está vigilante espiritualmente. Desarrolla tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Aprende a obedecer prontamente cuando Él hable. Tercero, conéctate. Encuentra a otros creyentes que también estén atentos a los tiempos proféticos en que vivimos. Forma grupos de oración específicos para protección de los aeropuertos y sistemas de transporte. Y cuarto, pero no menos importante, vive cada día en la presencia de Dios, porque la verdad es que no sabemos el día ni la hora en que seremos llamados para una misión divina. Puede ser en noviembre de 2025 o puede ser mañana, en el camión rumbo al trabajo. Recuerdo una frase que mi papá decía cuando yo era niño: hijo, vive de tal forma que si Jesús vuelve hoy, no necesites cambiar nada en tu agenda.
Ese hombre sencillo, con su fe inquebrantable, entendía algo que me tomó décadas comprender. La preparación espiritual no es sobre conocer fechas o eventos futuros, sino sobre vivir en constante comunión con Dios en el presente. Si hay algo que aprendí desde esa experiencia en el avión, es que Dios está mucho más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos. Él usó a un hombre quebrantado, amargado, lleno de dudas, no porque yo estaba calificado, sino porque finalmente estaba disponible. Y Él quiere usarte a ti también. No esperes tener todo resuelto en tu vida para disponerte. No esperes ser perfecto. No esperes entenderlo todo. Solo di, aquí estoy, Señor. Úsame. Mientras me preparo para cerrar este testimonio, quiero compartir una última cosa que Jesús me dijo esa noche de visión. Diles que no se trata del evento en sí, sino del despertar que vendrá a través de él. Lo que el enemigo planeó para destrucción, yo lo usaré para el mayor avivamiento que esta generación haya visto. ¿Estás listo para ser parte de ese avivamiento? ¿Estás dispuesto a ser un centinela en los muros espirituales de tu ciudad, de tu país? ¿Estás abierto para que Dios te use de formas que tal vez nunca hayas imaginado? Si tu respuesta es sí, ora conmigo ahora. Señor Jesús, me pongo disponible para tu propósito. Abro mi corazón para escuchar tu voz. Prepárame para los tiempos que están por venir. Úsame como instrumento de paz, esperanza y salvación. En tu nombre, amén. Mi hermano, mi hermana, no es por casualidad que viste este testimonio hasta el final. Dios tiene un propósito para tu vida que es más grande de lo que imaginas. Y tal vez, solo tal vez, noviembre de 2025 sea parte de ese propósito. Si este testimonio tocó tu corazón, compártelo con otros que necesitan estar preparados. Suscríbete al canal para recibir más mensajes de edificación y alertas proféticas. Y recuerda, no vivimos en tiempos comunes, vivimos en tiempos de cumplimiento profético, donde cada hijo de Dios tiene un papel fundamental. Que la paz del Señor esté contigo. Está vigilante, está listo, está disponible, porque el Rey está volviendo y Él está reuniendo a su ejército.